Bienvenidos alumnos, nos encontramos nuevamente a través de este medio que busca brindar un espacio de aprendizaje orientado hacia los temas y conceptos que se enseñan en la materia Física 2 mediante el desarrollo paso a paso de distintas situaciones problemáticas. En el día de hoy veremos un problema sobre circuitos en corriente alterna. El problema a resolver es el siguiente. Usted tiene un resistor de 200 ohms y un inductor de 0,400 henrys y construye un circuito en serie con una fuente de voltaje que tiene una amplitud de 30 voltios y una frecuencia angular de 250 radianes por segundo. ¿Cuál es la impedancia del circuito? ¿Cuál es la amplitud de corriente? ¿Cuáles son las amplitudes de voltajes en las terminales del resistor y en las terminales del inductor? ¿Cuál es el ángulo de fase del voltaje de fuente con respecto de la corriente? ¿La fuente de voltaje se adelanta o se atrasa en relación con la corriente? Y por último, construya el diagrama de fasores. Iremos resolviendo entonces paso a paso. Comenzaremos con la primera pregunta: ¿cuál es la impedancia del circuito? Recordemos que cuando estamos trabajando con circuitos que son alimentados con corriente alterna, los inductores y capacitores presentan un comportamiento resistivo que se parece al comportamiento de un resistor puro, salvo cuando hablamos de cuestiones energéticas, ya que tanto inductores como capacitores son elementos que no disipan energía eléctrica en forma de calor. Por lo tanto, aunque su comportamiento tenga características resistivas, se diferencian en que no presentan el efecto Joule. Este comportamiento resistivo hace que tanto inductor como capacitor presenten lo que se llama la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva, que son los valores resistivos que se suman al circuito en el que está presente una resistencia previamente. En este circuito no presenta un capacitor, por lo tanto no tendremos una impedancia capacitiva. Vemos entonces que lo que se llama impedancia completa del circuito, que se denomina con la letra Z, se puede encontrar mediante la expresión que está en pantalla, que en el caso de este problema, al no tener un capacitor, se reduce a la siguiente expresión. Recordemos entonces, de lo que ya hemos visto previamente en el desarrollo teórico de la materia, que la impedancia inductiva de este circuito se puede calcular como la frecuencia angular omega por el valor de inductancia, que en este caso en particular la frecuencia angular está dada directamente como dato del problema. Si reemplazamos entonces en función de los datos dados, encontramos que la impedancia inductiva que se presenta en este circuito alimentado por corriente alterna será de 100 ohms. Por lo tanto, si queremos calcular la impedancia total del circuito, vemos que al aplicar la ecuación que estaba en pantalla, obtenemos una impedancia total de 224 ohms, que tengamos en cuenta que a pesar que los dos elementos están en serie, la impedancia total no es la suma de la impedancia resistiva y la impedancia inductiva en este caso. Se obtiene mediante una ecuación que se deriva de una expresión que viene de estudiar los fasores, que son vectores que están girando con una frecuencia angular y que ya veremos en el último punto de este problema cómo se representa. Sigamos entonces. Ahora la consulta es cuál es la amplitud de la corriente. Entonces, si recordamos que corriente es la relación entre el voltaje y la resistencia total de este circuito, al ser de corriente alterna, se llama impedancia Z, y conocer el voltaje que tiene la fuente que alimenta este circuito, podemos encontrar entonces que la amplitud de la corriente total para el circuito completo es de 0,134 amperes. ¿Cuáles serán entonces, en base a estas corrientes, las amplitudes de voltaje en el resistor y en el inductor? Entonces, si calculamos la tensión en la resistencia como I por R, obtenemos 26,8 voltios, y recordando que la impedancia inductiva hace las veces de una resistencia en este circuito, podemos encontrar que el voltaje en el inductor será I por la impedancia inductiva, lo que nos da 13,4 voltios. Nótese también que la suma de ambos voltajes no son iguales al voltaje de la fuente, que era de 30 voltios. Ya veremos por qué cuando hagamos el diagrama de fasores de estos dos valores. Ahora la consulta es cuál es el ángulo de fase del voltaje de fuente con respecto de la corriente. Entonces, si recordamos que el ángulo de fase se obtiene entre la relación de la diferencia de la impedancia inductiva y capacitiva respecto de la resistencia, recordemos que en este problema no había capacitor, por lo tanto la tangente del ángulo de fase será solamente la impedancia inductiva dividido en la resistencia,
si hacemos el inverso de la función tangente, entonces obtenemos que el ángulo de fase del voltaje respecto de la corriente para este circuito es de 26,6 grados y es un valor positivo. Entonces, eso nos lleva a que podamos contestar si la fuente de voltaje se adelanta o se atrasa en relación a la corriente. Ya que vemos que el ángulo es positivo, esto significa que el voltaje de la fuente se adelanta con respecto a la corriente. Finalmente, llegamos entonces al punto donde debemos construir el diagrama de fasores. Lo hacemos en un eje cartesiano. Representamos en cualquier posición primero la tensión de la resistencia, que ya la hemos calculado previamente, y vamos a recordar, de acuerdo a lo que hemos visto en la teoría de este tema, que el voltaje del inductor o el voltaje del capacitor se diferencia o se desfasa respecto del voltaje de la resistencia con un ángulo de 90 grados. En el caso de trabajar con los inductores, el voltaje del inductor se adelanta 90 grados respecto del voltaje de la resistencia. Si tuviéramos acá un capacitor, ese voltaje del capacitor estaría atrasado 90 grados respecto del voltaje de la resistencia. Este desfasaje de 90 grados se mantiene todo el tiempo. No nos olvidemos que los dos vectores representados en realidad son fasores. Fasores son vectores que están girando continuamente con una velocidad angular igual a omega, que es la frecuencia angular que proporciona la fuente que alimenta el circuito. Quiere decir que lo que estamos viendo ahora es como que hubiéramos sacado una fotografía y estamos viendo los dos vectores estáticos en un determinado momento del tiempo. Pero ambos vectores se encuentran girando todo el tiempo con la velocidad angular omega. Sin embargo, aunque giren, el desfasaje de 90 grados entre la tensión en la resistencia y la tensión en el inductor se mantiene siempre igual. Vuelvo a repetir que si hubiera un capacitor, habría un desfasaje de menos 90 grados respecto a la resistencia y este también se mantendría todo el tiempo constante. Vemos entonces que si tenemos dos vectores que forman un ángulo de 90, entre los dos podemos encontrar la resultante, que en este caso la resultante es el voltaje que está proporcionando la fuente que alimenta al circuito. Si hacemos el cálculo con los valores de BR y B sub L, vamos a encontrar que esta resultante es de 30. Si sobre este diagrama dibujáramos la corriente, veríamos que la corriente, que tiene la misma dirección que el vector que representa la tensión en la resistencia, forma un ángulo determinado con el voltaje de este circuito. Bueno, justamente ese ángulo es el ángulo de fase que hemos calculado previamente. Y por eso decíamos en la respuesta anterior que el voltaje se está adelantando respecto de la corriente, ya que el voltaje forma un ángulo positivo respecto de la dirección de la corriente. Que no nos olvidemos que la corriente coincide en su dirección con la dirección de la tensión en la resistencia. Esperamos que esto se haya entendido. Cualquier cosa siempre se puede rebobinar y volver a empezar, y será entonces hasta un próximo encuentro. Hasta pronto, muchas gracias.